Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. No hay duda de que la mafia puede considerarse una llamativa nota al pie en la historia estadounidense. Pero hoy, las fuerzas del orden se enfrentan a un nuevo enemigo público. Una nueva generación violenta de criminales y pandillas internacionales. Pero empecemos la historia de hoy por el principio. El 20 de enero de 2011. Y ahora, entremos en materia. Algo grande comenzó a suceder esa mañana de invierno muy temprano, mientras la nieve y la lluvia caían en Nueva York, Nueva Jersey y Rhode Island. El 20 de enero de 2011, Estados Unidos lanzó la mayor operación policial contra la organización criminal más infame del país. Ese día fue el principio del fin para la mafia. Cientos de agentes del FBI, provistos de órdenes judiciales, comenzaron a arrestar a sospechosos de pertenecer a la mafia en 3 estados. Pero esta fue una operación diferente a muchas de las anteriores. Las autoridades no solo buscaban a los integrantes de la cúpula, a los jefes de las familias criminales, sino también a los de menor jerarquía. Al final de ese día, hombres duros, como Luigi Manocchio, el ex jefe de la mafia de Nueva Inglaterra, Andrew Russo, el jefe callejero de la familia Colombo de Nueva York, y su subjefe interino Benjamin Castellazzo, habían sido detenidos. En total, arrestaron y acusaron de delitos graves como el asesinato, la extorsión y la usura a más de 125 sospechosos. Fue un golpe durísimo. El FBI, durante las redadas, incluso capturó a varios dirigentes sindicales sospechosos de colaborar con la mafia. El entonces fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, afirmó que la mayor operación del FBI en un solo día envió un mensaje contundente en la lucha contra el crimen organizado tradicional. Y ese, por supuesto, no fue el final. En 2015, cuando la mafia todavía estaba recuperándose, el FBI arrestó a 10 miembros de la familia criminal de Cavalcante, de Nueva Jersey, por cargos de asesinato y prostitución. Pocos años después, las 7 familias criminales conocidas como la Cosa Nostra, que significa algo así como esta cosa nuestra, ya eran una sombra de lo que fueron. Pero si bien la mafia era en gran medida una amenaza a nivel local, ahora Estados Unidos se enfrenta a un peligro mucho mayor. El portavoz de la oficina de campo del FBI en Boston, Kristen Cetera, asegura que el panorama del crimen organizado ha cambiado significativamente desde finales del siglo XX. En aquel entonces, el crimen solía organizarse en torno a familias jerárquicas que operaban dentro de barrios, ciudades e incluso estados. Ahora Estados Unidos sufre el aumento de empresas criminales internacionales. Poseen fondos de guerra multimillonarios y tienen un alcance a nivel global. Además de los cárteles de la droga mexicanos, están la pandilla venezolana Tren de Aragua y la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha. El más insidioso de sus crímenes es la producción y el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos en la sociedad estadounidense. Han inundado Estados Unidos. En 2024 solo, los opioides ya causaban cerca del 70% de las muertes por sobredosis en el país. Pocos años antes, en 2020, el FBI ya solicitaba más de $137 millones en mejoras para combatir estas organizaciones transnacionales y a los cárteles. En 2024, la solicitud aumentó a $196 millones, casi 200, y en los primeros 4 meses y medio de 2025, la DEA, la agencia antidroga estadounidense, incautó cerca de 25 millones de pastillas de mortal fentanilo, unas 133 millones de dosis letales. El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado designó a varios cárteles mexicanos, así como al Tren de Aragua y a la Mara Salvatrucha, como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas mundiales. El Departamento de Justicia dijo que la orden marca una escalada significativa en la lucha del gobierno de Estados Unidos y su objetivo es erradicar los cárteles de la droga y los grupos criminales extranjeros que operan en suelo nacional. En el año fiscal 2024, el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS,
arrestó a más de 3.600 personas relacionadas con las incautaciones de fentanilo. También confiscó 2.200 prensas de pastillas y más de 12.700 kilos de fentanilo en las fronteras del país. Solo el prensado en pastillas equivalía a más de 380 millones de dosis mortales. Y es que 2 miligramos de fentanilo, algo así como un grano de sal, representa una dosis mortal para el ser humano. Un toro desbocado en la tienda del FBI. Este es Salvatore Sami, el toro Gravano, un superviviente de los círculos internos de la mafia y un amplio conocedor de su maquinaria. Fue subjefe de la familia Gambino de Nueva York. Cuando le entrevistamos sonaba casi sentimental al decir lo siguiente: la mafia ya no es lo que era, eso seguro. Se ha reducido a la nada, ya no es la misma. Aunque su nostalgia sonaba honesta, también tenía algo de contradictoria, ya que él mismo ayudó al FBI a derribar al líder de la familia Gambino, John Gotti. En 1991 a Gravano lo apodaron el Toro, después de que alguien comentara que peleaba como un toro en las peleas callejeras. Después, aceptó testificar contra Gotti. Como cooperó con las autoridades, Gravano, ahora de 80 años, solo cumplió 1 año de una condena de 5. Admitió también que participó en 19 asesinatos que implicaban a Gotti. Al final, Gotti murió en prisión el 10 de junio de 2002 por cáncer de laringe. Gravano también confesó haber participado en el asesinato no autorizado de Paul Castellano, ex jefe de la familia Gambino en 1985, antes de que Gotti llegara al poder. Gravano ingresó al Programa Federal de Protección de Testigos en Colorado, pero lo abandonó en 1995 y se mudó a Arizona. Como todo se vino abajo. Gravano atribuye la caída de la mafia a una combinación letal: el avance tecnológico en vigilancia, el trabajo coordinado de agencias como el FBI y la DEA, y la aplicación contundente de la ley Rico. Según dice, en su época, las autoridades estaban en todas partes y actuaban de forma conjunta y agresiva contra el crimen organizado. Nos aseguró que cualquiera que se enfrente al gobierno acaba aplastado. Y explicó que el FBI, la DEA y el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado unieron sus fuerzas para desmantelar a las 5 familias de Nueva York y asignaron equipos especiales de hasta 16 agentes a cada una. La ley Rico, que se promulgó en 1970, permitió perseguir judicialmente a líderes mafiosos sin necesidad de probar su participación directa en delitos, solo por asociación. Y esto redujo drásticamente la carga de la prueba. Para Gravano, este marco legal, sumado al programa de protección de testigos, hizo que todos se volvieran locos y marcó el fin de la era dorada de la mafia. Peces más grandes que pescar. El agente Cetera nos dijo que no podía revelar los recursos que asigna la oficina de Boston a la lucha contra las pandillas internacionales porque les estarían concediendo cierta ventaja al hacerlo en público, pero que todos los años se analizan las nuevas amenazas y se les asignan personal, dinero y equipos. Y la oficina de campo del FBI en Boston, responsable de gran parte de Nueva Inglaterra, ha desempeñado un papel central en la lucha contra el crimen organizado durante los últimos 50 años. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, la 5ª competencia internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea. Admírelas y colecciónelas. Visite foto.ntdtv.com. Las pandillas de hoy. Gravano asegura que la mafia tenía un código, pero que las pandillas modernas no tienen límites. El exintegrante de la mafia neoyorquina marcó una clara distinción entre el crimen organizado del pasado y las pandillas modernas como la MS-13 o el Tren de Aragua, y resaltó la brutalidad desmedida de estas últimas. Según Gravano,
Mientras la mafia operaba bajo un código de honor en el que la violencia era el último recurso, estas pandillas matan sin razón aparente incluso por una bicicleta. Dijo, la mafia no mataba ni niños ni mujeres. Las pandillas sí, son completamente diferentes. Y añadió que cualquier asesinato en la mafia requería planificación y autorización del jefe, y violar el código tenía consecuencias mortales. También diferenció a la mafia de los cárteles mexicanos, a quienes acusa de atacar indiscriminadamente incluso a las familias de quienes colaboran con las autoridades. Dijo, no tienen código, nosotros sí lo teníamos. El Departamento de Justicia describe a la MS-13 como una organización altamente violenta compuesta por más de 10.000 miembros activos en Estados Unidos. Dice que se organizan en camarillas y a los líderes se les conoce como los que mandan. Entre 2005 y 2014, el ICE arrestó a unos 4.000 miembros de la MS-13 y muchos son inmigrantes ilegales. Estos estuvieron implicados en una cantidad significativa de los homicidios que se atribuyeron a pandillas durante ese periodo. Y estos 4.000 arrestados representarían solo un 13% de los 31.000 miembros de pandillas arrestados en todo el país. Han bajado, pero siguen dentro del negocio. Aunque la Cosa Nostra ha perdido gran parte de su antigua influencia, el FBI la sigue considerando una amenaza significativa en ciudades como Nueva York, Filadelfia, Chicago y Detroit. A través de décadas de investigaciones, la agencia ha delineado su estructura interna comparable a una corporación con un jefe, un consigliere, un subjefe, capos, soldados y asociados. Todos operan bajo un estricto código de lealtad y silencio conocido como omertá. Sin embargo, según Sammy Gravano, ex consigliere de la mafia Gambino, de la familia Gambino, la mafia ya no tiene el poder ni el glamour del pasado. Dijo, tarde o temprano, vas a ir a la cárcel. No sé por qué alguien querría entrar a formar parte de esto hoy. Y señala que el código de honor ha perdido fuerza, y que cuando se comenzó a quebrantar el juramento de silencio, especialmente a partir de los años 70 y 80, la organización se debilitó fatídicamente. Expertos como Geoff Schumacher, del Museo de la Mafia, coinciden. Antes, los mafiosos, dice, aceptaban las condenas sin delatar. Pero eso cambió cuando figuras claves, como el propio Gravano, comenzaron a cooperar con el gobierno, y esto aceleró la caída de capos como John Gotti. Hoy, Gravano ve una mafia en declive. Con la vigilancia constante, la proliferación de cámaras y teléfonos inteligentes y el endurecimiento de las penas, incluso el control sobre sindicatos, antiguo bastión de poder mafioso, se ha vuelto ya inviable. Dijo, ahora todos toman fotos. Ya no se puede hacer lo que hacíamos antes. ¿Volverá algún día la mafia? Este es Joe Arpaio, de 92 años. Sirvió como agente federal de narcóticos durante 32 años antes de convertirse en el jefe de la oficina de campo de la DEA, en Arizona. Nos confió que el término mafia tiene ya un peso cultural que sobrevivirá incluso a la desaparición de las organizaciones criminales de toda la vida. Sin embargo, expertos como Geoff Schumacher aseguran que las históricas 5 familias de Nueva York, Bonanno, Columbo, Gambino, Genovese y Lucchese, aún operan, aunque con un perfil mucho más bajo. Hoy se enfocan en delitos de cuello blanco, como apuestas ilegales, usura, fraude fiscal y bursátil. Es decir, se han alejado del uso sistemático de la violencia. Schumacher lo resumió así. Dijo, la mafia ya no mata como antes. Ahora trata más de encontrar formas ilegales de hacer dinero. Aunque su presencia sigue siendo visible en ciudades como Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, Chicago y Detroit, todo indica que el poder real de la mafia se encuentra en franco retroceso. La imagen distorsionada de la mafia. A pesar del declive del crimen organizado tal y como se conocía, la fascinación pública por la mafia sigue viva. Schumacher
advierte que este interés a menudo se basa en la imagen romántica con que Hollywood nos ha alimentado y por el periodismo sensacionalista. Dijo, nunca deberíamos verla como algo glamuroso, aunque vendió muchos periódicos, no tuvo nada positivo. Según el experto del Museo de la Mafia, el carisma de ciertos jefes mafiosos y la cobertura mediática crearon una mística peligrosa en torno a la mafia. Dijo, nosotros creamos este monstruo. Pero la buena noticia es que podría quedar un lugar para la redención. Sammy, el toro Gravano, hoy alejado de esa vida, intenta redirigir su historia. Relata su pasado en un podcast y un canal de YouTube y asegura haber cambiado. En septiembre de 2024 se declaró cristiano renacido, pero todavía lleva un simbólico anillo en recuerdo de su antigua vida. Dijo, no extraño la mafia, pero todo lo que hice, lo bueno, lo malo y lo feo, me convirtió en quien soy hoy. ¿Y usted qué opina? Hola, gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. El FBI, del nuevo ejecutivo estadounidense, acaba de anunciar sus prioridades. Su objetivo principal consiste en localizar, arrestar y expulsar a los inmigrantes ilegales con antecedentes penales, prestando especial atención a los depravados sexuales que atentan contra los niños. Hemos estado trabajando horas extras en las operaciones del grupo de trabajo para expulsar a inmigrantes ilegales peligrosos del país. El trabajo continúa. El mensaje es claro. Si vino aquí ilegalmente para abusar de nuestros ciudadanos, sus días están contados. Los delitos contra menores son la prioridad del personal. Esto escribía Dan Bongino, el nuevo subdirector de la Agencia de Policía Nacional, el FBI. Además, en referencia a la operación Restaurar la Justicia que tratamos en profundidad en este vídeo que le dejo aquí, dijo que aunque ya son cientos los arrestados, esto sería solo el comienzo. Bongino también dijo que ahora mismo estaban procesando mucho material descargado de abuso sexual infantil y justificó que se esté retrasando todo lo relacionado con casos como el de Epstein y su red de tráfico de menores de la élite, porque tratan de garantizar la protección de los testigos. También dijo que siguen con el desmantelamiento de la Red Mundial de Explotación Infantil 764. Este mes abrieron una investigación a 250 supuestos integrantes y ya han arrestado a 2 de sus cabecillas, 2 veinteañeros que operaban desde Carolina del Norte y Grecia. Según el fiscal Edward Martin Jr., el número de víctimas presuntamente explotadas por estos acusados y la magnitud de la depravación son alarmantes. La justicia exige una respuesta, dijo, rápida para garantizar la seguridad pública, exigir responsabilidades a los responsables y brindar a las víctimas un respiro para que puedan sanar. El Departamento de Justicia declara que es una red poco definida que se hace amigos de los niños y los coaccionan para que creen contenido denigrante. En varios casos, escribieron, los acusados amenazaron e indujeron a sus víctimas a automutilarse, cometer actos sexuales en Internet y en persona, dañar a animales, explotar sexualmente a hermanos y a otras personas, cometer actos de violencia, proferir amenazas de violencia, suicidarse y asesinar. La fiscal general Pam Bondi describía así, como vamos a ver, su modus operandi y daba instrucciones para evitarlos. Los padres deben supervisar lo que hacen sus hijos en Internet. Sus hijos no tienen derecho a la privacidad en Internet. Estos monstruos que acabamos de arrestar también eran estadounidenses, pero se escondían en Grecia. Van tras nuestros hijos en las redes sociales, en los sitios de juegos, en cualquier lugar de Internet. Tienen a nuestros hijos en la mira y lo que hacen es infiltrarse en nuestra sociedad. Es lo más oscuro de lo oscuro. Han estado arrestando a estos sujetos. Lo han estado monitoreando. Es la peor parte de la oscuridad, pero los niños están siendo reclutados en Internet por jugar videojuegos, redes sociales y cualquier tipo de plataforma de redes sociales. Padres deben vigilar lo que hacen sus hijos porque creen que están hablando con otros niños, y no es así. A menudo hablan con monstruos.
Y una vez que conseguía las grabaciones de los pequeños, los extorsionaban con hacerlas públicas para obligarlos a hacer más cosas. Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan a una pena máxima de cadena perpetua. Esto se debe al hecho de que se empieza a dejar de acusar de cargos individuales de explotación infantil y se les empieza a imputar pertenencia a una organización criminal. Y esto agrava tanto el delito como la sentencia. Hace unos días también se revelaba que un entrenador de fútbol juvenil, Mario Edgardo García, de 43 años, abusaba y mataba a uno de sus pupilos de 13 años, Omar Hernández. García es un inmigrante ilegal, con varias acusaciones violentas en su contra. Su familia se pregunta cómo se pudo dejar a alguien con ese historial al cargo de los niños. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional explicaba algo en televisión. Tenía tan solo 13 años. Era un niño inocente, una estrella del fútbol y muy querido por su familia. Confiaba en su entrenador. Su familia confiaba en este entrenador que vino ilegalmente de El Salvador. No estamos seguros de cuándo, pero sabemos que el IES presentó una orden de detención. No sabemos si se cumplirá porque, por supuesto, Los Ángeles es una ciudad santuario, y estos políticos de ciudades santuario están jugando a la ruleta rusa con las vidas de niños y ciudadanos estadounidenses. Es repugnante lo que ha sucedido, y estos políticos necesitan controlar estas políticas de ciudades santuario, o de lo contrario, esto volverá a suceder. Mientras tanto, la Casa Blanca sigue esperando que el Supremo se pronuncie sobre los poderes de deportación del presidente y la aplicación de la ley de enemigos extranjeros que han bloqueado los tribunales inferiores. Stephen Miller, el asesor de seguridad presidencial, perfilaba los planes de la administración Trump a finales de la semana pasada. Bueno, la Constitución es clara, y esa es, por supuesto, la ley suprema del país. Afirma que el privilegio del recurso de habeas corpus puede suspenderse en caso de invasión. Así que diría que es una opción que estamos considerando activamente. Mire, mucho depende de si los tribunales hacen lo correcto o no. En definitiva, el Congreso aprobó un cuerpo de leyes conocido como la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que despojó a los tribunales del artículo 3, es decir, despojó al Poder Judicial de jurisdicción sobre los casos de inmigración. Así que el Congreso aprobó lo que se llama la legislación de despojo de jurisdicción. Aprobó varias leyes que establecen que los tribunales del artículo 3 ni siquiera pueden intervenir en casos de inmigración. Muchos de ustedes probablemente no lo sepan. Les daré un buen ejemplo. ¿Conocen el término Estatus de Protección Temporal, TPS? Por ley, los tribunales carecen de jurisdicción para anular una decisión presidencial o de la Secretaría sobre el TPS, cuando la Secretaria de Seguridad Nacional toma esa decisión. La secretaria Noem canceló el TPS para los inmigrantes ilegales que Biden trajo al país. Cuando intervinieron los tribunales, violaron la cláusula explícita que el Congreso había promulgado, la cual estipulaba su falta de jurisdicción. Así que no solo los tribunales están en guerra con el Poder Ejecutivo. Los tribunales, estos jueces radicales y deshonestos, también están en guerra con el Poder Legislativo. Todo esto influirá en las decisiones que tome el presidente. Y hoy mismo el presidente Trump firmaba una orden para reducir los precios de los medicamentos. La secretaria de prensa Caroline Leavitt la resumía así poco antes de que la firmara. En primer lugar, es fundamental enfatizar la importancia de esta orden ejecutiva, que el presidente Trump firmará en un par de horas para las familias estadounidenses, y especialmente para nuestros adultos mayores, quienes han sido estafados por grandes y ricas compañías farmacéuticas. Estados Unidos representa menos del 5% de la población mundial. Sin embargo, representamos el 75% de las ganancias de las grandes farmacéuticas. Pagamos una cantidad astronómica en comparación con otros países del mundo. Así que el presidente firma hoy una orden ejecutiva que implementará el principio de nación más favorecida, que fijará precios de los medicamentos, reduciendo el costo de los medicamentos en este país a más de la mitad. Al menos, Estados Unidos le pagará una tarifa mejor y más justa al resto del mundo. Eso es lo que se merece el pueblo estadounidense. Esta es una gran noticia. Y también, agregaré, sabemos que los costos de la atención médica y los precios de los medicamentos fueron el principal impulsor de la subida de los precios. Así que no solo los estamos reduciendo, sino que estamos acabando con la subida de los precios de una vez por todas. El plan requiere que los fabricantes de medicamentos de Estados Unidos vendan los fármacos de alto costo dentro del país, igualando el precio más bajo en el extranjero. La orden también pretende eliminar la persona del intermediario que negocia precios con las farmacéuticas y distribuye sus productos. Si la Big Pharma
no sigue las indicaciones en un plazo de 30 días, entonces la administración Trump tomará cartas en el asunto y lanzará, asegura, medidas drásticas. Solo significa que los pacientes americanos estaban subvencionando sistemas de salud socialistas en Alemania y en todas partes de la Unión Europea. Eran los más duros de todos. Incluso eran desagradables. El secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., intervino unos minutos para hacer una declaración que no dejó impasible a nadie. Es un día extraordinario. Este es un tema que, como saben, crecí en el Partido Demócrata y todos los líderes demócratas importantes durante 20 años le han hecho esta promesa al pueblo estadounidense. Este fue el eje de las campañas presidenciales de Bernie Sanders, eliminar esta discrepancia entre Europa y Estados Unidos, pero resulta que ninguno de ellos lo estaba cumpliendo. Es una de esas promesas que los políticos hacen a sus electores, sabiendo que nunca tendrán que hacerla, y la razón por la que nunca tendrán que hacerla es porque saben que el Congreso está controlado de muchas maneras por la industria farmacéutica. Hay al menos un cabildero farmacéutico por cada congresista, cada senador en el Capitolio y cada miembro de la Corte Suprema, según algunas estimaciones, 3. Las compañías farmacéuticas, la industria misma, gasta 3 veces más que el siguiente grupo de presión más grande en cabildeo. Así que este era un tema del que se hablaba, pero nadie quería hacer nada porque era radiactivo. Sabían que el Congreso no podía aprobarlo. Ahora tenemos un presidente que es un hombre de palabra, que tiene la valentía. El presidente Trump también estaba recibiendo dinero de la industria farmacéutica. Creo que le dieron $100 millones, pero no se le puede comprar, a diferencia de la mayoría de los políticos de este país. Y él está aquí representando al pueblo estadounidense. No sé qué, ya sabes, hay escritores como Elizabeth Warren o Robert Reich que dicen que el presidente Trump está del lado de los oligarcas. Nunca ha habido un presidente más dispuesto a enfrentarse a los oligarcas que el presidente Donald Trump. Y estoy muy orgulloso de usted, señor presidente, por su valentía. Diré, para no ser grosero, su fortaleza, su firmeza y su disposición a defender al pueblo estadounidense. Somos el 4,2% de la población mundial. Nuestro país representa el 75% de los ingresos de las compañías farmacéuticas. En nuestro país, gastamos $1,126 per cápita en medicamentos. En Gran Bretaña, gastan unos $240. Gastan una quinta parte de lo que gastamos nosotros. Y esto es cierto en toda Europa. Y las compañías farmacéuticas europeas, si les preguntas, no tienen sentido lo que dicen. Estados Unidos tiene que pagar por esta innovación o no se hará realidad. Pero lo que el presidente Trump les dice a nuestros socios europeos es que deben aumentar el precio de esos medicamentos y pagar su parte de la innovación que Estados Unidos ya no los subvenciona. Si los europeos aumentan el precio de sus medicamentos solo un 20%, se podrían gastar $10 billones en innovación y la salud de todas las personas en todo el mundo mejorará porque tendremos mejores productos. Así que estoy muy agradecido de estar aquí hoy. Nunca pensé que esto sucedería en mi vida. Tengo un par de hijos demócratas, grandes seguidores de Bernie Sanders, y cuando les dije que esto iba a suceder, se les llenaron los ojos de lágrimas porque pensaron que esto nunca sucederá en nuestra vida. Y finalmente tenemos un presidente dispuesto a defender al pueblo estadounidense. El zar de la frontera, Tom Homan, revela que el gobierno del presidente Donald Trump se prepara para lanzar una nueva ofensiva a nivel nacional masiva en materia de deportaciones y sugiere que nunca se ha visto nada igual en Estados Unidos. ¿En qué consiste? Bien, entremos en materia. Bueno, vamos a aumentar el número de equipos en el interior de Estados Unidos. Ya sabes, estamos formando esos equipos ahora. Vamos a aumentar los equipos que salen. Homan explicó que ya se están movilizando varias agencias. Tenemos unos 14,000 oficiales en la zona de operaciones entre ERO y HSI, pero queremos traer más para este evento. Además, contamos con otras agencias federales. El presidente Trump ha involucrado a todo el gobierno en esto. Así que contamos con la ATF, la DEA y los alguaciles federales.
Contamos con todas las entidades policiales del Departamento de Justicia y además con el Departamento de Estado. Así que estamos trayendo agentes del orden de todas las agencias federales. En otras palabras, no estamos hablando de un proyecto cualquiera, sino de una operación federal a gran escala que apenas está comenzando. Jake Tapper, de CNN, presionó a Homan sobre las noticias de que la administración podría estar planteándose enviar a deportados a Libia. Homan respondió que no estaba al tanto de ningún plan específico para Libia, pero confirmó que se están llevando a cabo negociaciones con varios países para que acepten a inmigrantes ilegales de otras nacionalidades, particularmente si representan una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional. Y pareció dejar claro que los criminales peligrosos no tienen cabida en Estados Unidos. Entonces, si sus países de origen no los aceptan y representan una amenaza para la seguridad pública y nacional, estamos buscando terceros países para repatriarlos. Por eso estas conversaciones están en curso. Cuando le preguntaron qué naciones participaron en las conversaciones, prefirió no dar detalles por el momento. Hasta que no tengamos un acuerdo firmado, no lo revelaré. O sea, no les voy a dar crédito por algo que aún no están haciendo. Así que primero veamos con qué países firmamos un acuerdo y luego partamos de ahí. La pintura al óleo tradicional, inspirada en lo divino, genera compasión. Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad. Redescubra el arte tradicional. Reviva la cultura clásica. Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en el 7º Concurso Internacional de Pintura Figurativa de NTD, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.ntdtv.com. El zar fronterizo de Trump, en realidad, ya había advertido de lo que se avecinaba para las ciudades santuario días antes, cuando anunciaba que las deportaciones habían sobrepasado la cifra de las 100.000. Vamos a aumentar el número de equipos operativos. Vamos a aumentar la vigilancia en los lugares de trabajo. Debido a la política de ciudad santuario, lo que haremos con las ciudades santuario es inundar la zona. Si un agente no puede arrestar a un delincuente en la cárcel y deciden liberarlo en la comunidad, significa, como dije, que todo el equipo lo buscará. En Ciudad Santuario, vamos a inundar las zonas con agentes. Si no podemos arrestarlos en la cárcel como deberíamos con la seguridad de una cárcel, entonces iremos a la comunidad a buscarlos, y eso requiere mucha gente. Así que si no podemos arrestarlos en la cárcel, los arrestaremos en la comunidad. Si no podemos encontrarlos en la comunidad, los arrestaremos en el lugar de trabajo. También vamos a aumentar las investigaciones en el lugar de trabajo. Menos agentes en la cárcel significa más agentes en las comunidades, más agentes en el lugar de trabajo. Déjennos entrar en la cárcel. Detengamos al que amenaza la seguridad pública en la seguridad de una cárcel. Liberar a una amenaza para la seguridad pública en la comunidad es una insensatez. Aumenta la inseguridad pública. Así que haremos lo que sea necesario para sacar a esta gente de las calles. Ojalá nos dejaran entrar a la cárcel. Sería mucho más fácil, mucho más eficiente y muchísimo más seguro. Cuando se le preguntó su opinión sobre los que dicen que los inmigrantes legales también se sienten amenazados por el ICE, respondió esto. Bueno, mire, estamos enviando un mensaje. No está bien entrar a este país ilegalmente. Es un delito. No está bien estar en este país ilegalmente. No está bien contratar a un extranjero porque simplemente estás perjudicando a la competencia que contrata ciudadanos estadounidenses. Así que no está bien estar en este país ilegalmente. Pero el presidente Trump se ha centrado, desde el principio, en las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional. No deportamos a ciudadanos estadounidenses. Si eres extranjero residente, estás aquí con la tarjeta verde. Tienes ciertas reglas cuando obtienes la tarjeta de residente. Tienes que obedecer esas reglas. No puedes violar la ley porque incluso los extranjeros residentes pueden ser deportados si cometen ciertos delitos graves o muchos delitos menores. Hay leyes vigentes que todo residente extranjero que obtiene una tarjeta verde conoce. Así que es un gran honor estar en este país, ya sea con visa o con tarjeta verde. Simplemente sigue las reglas. No infrinjas la ley y todo irá bien.
También le mencionaron que el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, declaró el viernes que la administración Trump estaba considerando suspender el habeas corpus. Ese es el principio legal que permite a las personas que creen haber sido detenidas o encarceladas ilegalmente solicitar su liberación ante un tribunal para presentar pruebas. Y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó a los miembros del Congreso que se cumplían los requisitos para suspender el habeas corpus, aunque señaló que no es abogada constitucional. Señora Noem, ¿conoce el artículo 1, sección 9, cláusula 2 de la Constitución, que contempla la suspensión del recurso de habeas corpus? Sí. Dice que el recurso de habeas corpus no se suspenderá a menos que, en casos de rebelión o invasión, la seguridad pública lo requiera. ¿Sabe qué presidentes han suspendido el recurso de habeas corpus? Sé que el presidente Lincoln lo hizo. Sí, también Roosevelt y el presidente Grant. Creo que usted testificó bajo juramento que la administración Biden permitió una invasión a nuestro país. ¿Es correcto? Correcto. ¿Cree que esto se ajusta a las directrices constitucionales que acabo de leerle? No soy abogado constitucional, pero creo que sí. También ha sido testigo de que los demócratas aquí presentes y también los jueces activistas radicales intentan detener y anular la agenda del presidente que quiere cumplir con sus deberes constitucionales de mantener a los estadounidenses seguros y cumplir su promesa al pueblo estadounidense de asegurar la frontera y llevar a cabo deportaciones masivas de quienes han entrado al país ilegalmente. Sabiendo esto, está abierta y apoya esta opción constitucional de suspender el recurso de habeas corpus para mantener a los estadounidenses seguros y llevar a cabo la agenda del presidente. Bueno, esto es algo que no me compete opinar. Es prerrogativa del presidente promover esta medida, y no me ha indicado si la tomará o no. No obstante, la cuestión no se ha aclarado todavía y hay quienes dicen que Trump no tendría poder para hacerlo. Es más, la propuesta ha generado cierta alarma judicial, mientras se discute la detención temporal del alcalde demócrata de Newark por presuntamente irrumpir en un centro de detención del ICE. La demócrata de Nueva York, Ocasio-Cortez, poco después de la detención, lanzaba esta seria advertencia. Si alguien está infringiendo la ley en esta situación, no son los miembros del Congreso, sino el Departamento de Seguridad Nacional. Son personas como Tom Homan y la secretaria Kristi Noem. Si le pones un dedo encima a alguien, a la representante Bonnie Watson Coleman, a la representante o a cualquiera de los representantes que estaban allí, si le ponen un dedo encima, vamos a tener un problema. Tras las críticas, Homan respondió lo siguiente. Antes que nada, no puedes intimidarme. Vamos, denme un respiro. Saben, yo estaba haciendo cumplir la ley. Vestía un uniforme verde y era agente de la patrulla fronteriza 5 años antes de que ella naciera. Estuve más de 3 décadas haciendo cumplir la ley de inmigración antes de que se convirtiera en miembro del Congreso. He trabajado para 6 presidentes. He visto cientos de políticas. Algunas funcionaron, otras no. Pero no se puede negar el éxito de la administración Trump en materia de seguridad fronteriza. Repito, es la frontera más segura de la historia de esta nación. Y lo dije desde el primer día, y ella lo sabe. ¿No puede apoyar a la ICE? ¡Qué vergüenza! Pero puede apoyar a las ciudades santuario. ¡Qué vergüenza! Pero que no se pasen de la raya. No se puede obstaculizar a sabiendas a los agentes del orden de la IS. Eso es un delito grave. No se puede albergar y ocultar de la ICE a sabiendas a inmigrantes ilegales. Eso es un delito grave. Y desde luego no se puede cometer un allanamiento ilegal. En cuanto a Nueva York, el distrito de Ocasio-Cortez, Homan aseguró que esta administración ha hecho más por protegerlo que ella misma por la cantidad de extranjeros delincuentes que han sacado de sus calles. Y dijo que debería mostrar algo de agradecimiento por eso. Así que todo parece indicar que el gobierno de Trump ha decidido poner toda la carne en el asador. Vamos a duplicar el personal. Vamos a duplicar las operaciones. Vamos a duplicar los objetivos. Vamos a ir a toda máquina y no nos van a detener. Y, al parecer, lo dice en serio, a juzgar por imágenes que circulan en las redes sociales como esta, en las que un indocumentado, tras una larga charla, se niega a abrirles la puerta de su vehículo.
I need to see a warrant. You have masked men taking people, abducting people, without a warrant, without IDs. Febrero marcó lo que el propio Homan calificó como un punto de inflexión en la lucha contra la inmigración ilegal. En aquel entonces mencionó la prisión de máxima seguridad de Rikers Island, entre Queens y el Bronx, de la que el gobierno ha tomado ahora el control. Es importante que los agentes de ICE vuelvan a Rikers Island, porque los peores de los peores, los de las infracciones de armas de fuego, los asesinatos, los secuestradores, los violadores, son estos quienes llaman nuestra atención y al menos podemos detener, pero ya lo he dejado claro. Los quiero a todos. Si eres un indocumentado y te arrestan, irás a Rikers Island. No me importa. Si es por un hurto, los quiero allí. El primer secretario de Estado con ascendencia hispana, Marco Rubio, describía así, como vamos a ver, el trabajo que le ha encomendado el presidente Trump a Homan y la razón por la que comenzaron a deportar inmigrantes ilegales al Centro de Terrorismo de El Salvador. Y recuerden, una de las razones por las que tuvimos que enviar a algunas de esas personas allí fue porque, en ese momento, Venezuela no aceptaba a su gente. El régimen de Maduro, digo Venezuela, pero no, es el régimen de Maduro, no aceptaba a su gente. Se negaron a aceptar a la gente, a su propia gente. Tienen una obligación. Si un país tiene a alguien ilegalmente en otro, tiene la obligación de aceptar a esas personas, sean delincuentes o no. Venezuela dijo que no los aceptaría. Así que tuvimos que encontrar un lugar a donde enviarlos, especialmente a los que tenían antecedentes o sobre los que teníamos fuertes sospechas y pruebas de que estaban involucrados en actividades ilícitas. Y por eso tuvimos que enviar a algunos a El Salvador. Ya los han devuelto. Y uno de los que se bajó ayer de un avión, este narcotraficante, Cabello, lo saludó y lo abrazó en la pista. Por cierto, lo que oí, en última instancia, es que algunos de estos pandilleros que enviamos de vuelta a Venezuela eran tan malos que después de abrazarlos, tal vez no a este tipo, pero no sé, tuvieron que volver a meter a 4 o 5 en la cárcel porque así de peligrosos son. Aunque los abrazaron en la pista y montaron este espectáculo, son gente realmente mala. El Tren de Aragua es una de las pandillas más peligrosas que el mundo haya visto. Cuando estuvieron detenidos temporalmente en Guantánamo, mientras los trasladaban a Honduras, porque fue entonces cuando los venezolanos recogieron a algunos, los marines de Guantánamo dijeron que eran de las personas más rudas con las que hemos interactuado. Eran peores que los de Al-Qaeda que estaban en sus cárceles. Piénsenlo. Así que de ellos nos estamos deshaciendo y queremos deshacernos de más. Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Una juez federal de Pensilvania ha declarado que el presidente Donald Trump puede invocar la ley de enemigos extranjeros para deportar rápidamente a criminales, pero con excepciones. Stephanie Haynes es la primera magistrada que le da la razón a la actual administración, aunque sea con restricciones. Ha dictaminado que Trump tiene autoridad para deportar a los miembros de organizaciones terroristas como el Tren de Aragua o la Mara Salvatrucha bajo la ley de enemigos extranjeros. Sin embargo, criticó que se esté deportando a la gente a veces en cuestión de horas y algunas otras cosas, como veremos en un minuto. La noticia se conoce después de que un operativo de alto impacto en la capital, en Washington, D.C., se saldara con casi 200 indocumentados detenidos. Es decir, hoy, el futuro de las leyes de deportación en Estados Unidos, aunque incierto, parece comenzar a dibujarse en el horizonte. Lo veremos, y ahora entremos en materia. La juez Haynes, al parecer, acaba de respaldar la interpretación de la administración Trump de la ley de 1798, pero ha impuesto condiciones. Les deben conceder a los inmigrantes ilegales la opción de recurrir la deportación ante un juzgado con al menos 21 días de antelación. El aviso debe estar en inglés y en español, y si se considera necesario se debe proporcionar un intérprete. De este modo, según la magistrada, se evita deportar erróneamente a los que no son pandilleros. Haynes preside el caso de un hondureño que atiende a las iniciales ASR y que defiende la ACLU, quien ya ha dicho que apelará la decisión. De acuerdo a Reuters, el abogado de la ACLU, Lee Gallant, dijo esto.
estamos totalmente en desacuerdo con la decisión de la Corte de permitir que el gobierno continúe usando esta autoridad de tiempos de guerra en tiempos de paz, y apelaremos ese aspecto de la decisión. Antes de la juez Haynes, los jueces federales de Nueva York, Colorado y Texas habían fallado en contra de que Trump se valiera de la ley para deportar a supuestos criminales. Como informamos en profundidad en este vídeo, que le dejo aquí, la administración Trump ha deportado a presuntos pandilleros a una prisión en El Salvador bajo acuerdo. Estados Unidos le está pagando a la nación centroamericana $6 millones. De acuerdo al presidente Trump, supone un gran ahorro para Estados Unidos y brinda seguridad de que los peores criminales estén entre rejas. De acuerdo al presidente salvadoreño Nayib Bukele, el dinero contribuye a la sostenibilidad del sistema penitenciario del país, junto a otras medidas como los trabajos de los presos no violentos. Las leyes de deportación en Estados Unidos han sido un tema central de debate durante más de un siglo. Desde sus primeros días, cuando la política de inmigración era más restrictiva, hasta la actualidad, donde las políticas se encuentran en constante cambio debido a las presiones políticas y sociales, las deportaciones han sido una herramienta fundamental. Sin embargo, el futuro de estas leyes está en una encrucijada. El gobierno las impulsa mientras que los tribunales federales inferiores las frenan. Hoy vamos a explorar el futuro de las leyes de deportación, vamos a abordar las posibles reformas que se podrían implementar, los juicios en curso y, lo más importante, el impacto que estas leyes tienen en Estados Unidos cuando las entradas de inmigrantes ilegales han desaparecido prácticamente según las autoridades. ¿Qué va a pasar con las políticas de deportación en los próximos años? Bien, las leyes de deportación en Estados Unidos comenzaron a ser más estrictas a principios del siglo XX, con la Ley de Inmigración de 1917 y la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, la INA. Les otorgaron al gobierno más poder para deportar a inmigrantes indocumentados. Las deportaciones se justifican principalmente por razones de seguridad nacional y se activan para controlar a las poblaciones inmigrantes en tiempos de crisis como durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. En ese entonces se deportaron inmigrantes de países enemigos bajo leyes especiales como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Ahora la administración actual denuncia que el gobierno previo abrió las fronteras a entre 10 y 20 millones de inmigrantes ilegales, muchos de los cuales son criminales. Hasta el New York Times informó recientemente que la pandilla carcelaria venezolana Tren de Aragua se ha infiltrado en Estados Unidos entre los millones de migrantes que han cruzado la frontera y está traficando drogas, armas y mujeres en los 50 estados. Pero el debate sobre las reformas en las leyes de deportación de Estados Unidos es uno de los más polarizados de la actualidad, y se divide principalmente en dos posturas contrapuestas. Por un lado, los que vinculan el incremento de la inseguridad, las violaciones y la delincuencia en general a la inmigración ilegal, y abogan por la mayor deportación de la historia de Estados Unidos que ha prometido y trata de implementar el presidente Trump. Y por otro, los que defienden los derechos civiles de las personas que se encuentran en el país, aunque se encuentren como ilegales, y entre ellos están jugando un gran papel los tribunales inferiores. Para los republicanos y su líder, Donald Trump, las leyes de deportación deberían ser más estrictas. En Venezuela, los delitos violentos han disminuido en un 72%, porque están tomando a sus pandillas, presos, criminales, traficantes de drogas y pacientes mentales y depositándolos en los maravillosos Estados Unidos. Defienden que tanto la seguridad nacional como la soberanía del país deben prevalecer y denuncian que la oposición, es decir, los demócratas, facilitan la entrada al país al tiempo que relajan los requisitos para los votantes en un intento por ganar poder y las elecciones. Los demócratas, por su parte, abogan por facilitarle a la mayoría una vía hacia la ciudadanía o incluso la amnistía que sugirió el presidente Joe Biden en su día. Pero ahora, tanto el trabajo conjunto de las agencias federales, estatales y locales está jugando un papel cada vez más crucial en las deportaciones. En la última operación, que duró 4 días, entre los casi 200 detenidos se encontraban presuntos pandilleros.
los federales arrestaron a 189 inmigrantes ilegales en el Distrito de Columbia por presuntos crímenes. En marzo, Trump emitió la orden ejecutiva a hacer del Distrito de Columbia un lugar seguro y hermoso, y ordenó a las agencias federales trabajar juntas para reducir el crimen y reforzar la seguridad pública en la zona. En un comunicado, el ICE dijo que entre los arrestados se encontraban miembros de organizaciones criminales transnacionales como las notorias pandillas MS-13, la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua. También detuvieron a presuntos miembros de la violenta pandilla Calle 18. Al menos 4 de los detenidos también tenían largos antecedentes penales, según una declaración que hizo por separado el Departamento de Justicia. Y entre los cargos, que son muchos, se habla de posesión de drogas, reingreso ilegal en el país, asalto agravado, allanamiento, conducta desordenada, agresión sexual, amenaza de secuestro, amenazas de daño corporal, conducir en estado de ebriedad, blandir un machete, delito menor de hurto, delito menor de exposición indecente, hurto y posesión de un arma prohibida, un cuchillo. El Departamento de Justicia indicó que al menos uno de los 4 hombres con largos antecedentes penales, un guatemalteco de 47 años que se encontraba ilegalmente en el país, también tenía muchos tatuajes de afiliación a pandillas en sus brazos, piernas y pecho. El ICE dijo que muchas de las detenciones se realizaron después de que las jurisdicciones locales se negaron a cumplir las órdenes de detención de inmigrantes y liberaron a los delincuentes extranjeros en sus comunidades. A las empresas se les notifica una inspección. Además de apuntar a presuntos delincuentes extranjeros, el ICE también entregó 187 avisos de inspección a empresas locales durante la operación de 4 días para garantizar así que cumplan con las leyes de inmigración y empleo. El director de la Oficina de Campo de Operaciones de Deportación y Cumplimiento del ICE en Washington, Russell Hutt, dijo esto en una declaración. El Distrito de Columbia es exponencialmente más seguro hoy debido a incontables horas de trabajo de investigación y dedicación al deber demostrado por ICE Washington y nuestros socios que se encargan de hacer cumplir la ley. Además de dirigir las iniciativas de limpieza y embellecimiento en el Distrito de Columbia en su orden ejecutiva de marzo, Trump estableció el Grupo de Trabajo DC Seguro y Hermoso. Consiste en representantes de agencias como el Departamento del Interior, el Departamento de Seguridad Nacional, el FBI y el Departamento de Transporte. Según la orden, el grupo de trabajo puede solicitar asistencia operativa a las fuerzas del orden locales, incluido el Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia, para hacer cumplir las leyes federales de inmigración y detener, por supuesto, y deportar a inmigrantes ilegales en el área metropolitana de Washington, D.C. El fiscal federal Edward R. Martin Jr. también dijo esto en un comunicado. Gracias al liderazgo del presidente Trump y al enfoque de esta administración en la ley y el orden, estos arrestos representan un gran paso adelante para hacer de Washington, D.C. un lugar más seguro para los ciudadanos legales y sus familias. Estos arrestos dejan claro que las violaciones a las leyes de inmigración de nuestra nación no serán ignoradas. En Nashville, en otra operación previa, el ICE ha arrestado a 196 personas, incluidas 95 con condenas penales previas o cargos pendientes. A 31 ya las habían expulsado en alguna ocasión del país según el Departamento de Seguridad Nacional. Mientras tanto, el zar fronterizo Tom Homan advirtió que el gobierno federal podría tomar medidas contra alcaldes u otros funcionarios que intenten intervenir en las operaciones del ICE. Y el mes pasado arrestaron a la juez de Milwaukee, Hannah Duggan, que trató de facilitar que un inmigrante indocumentado acusado de un delito menor evadiera la detención. Y ahora, mientras la actual administración le está pidiendo a la Corte Suprema que se pronuncie sobre las deportaciones y que permita acelerar las de los criminales bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la juez federal Haynes dictamina que puede hacerlo con el acusado del caso que preside, pero que de ahora en adelante deben avisar con 21 días de antelación.
y dar facilidades para que recurran ante los tribunales de deportación. Pero le pregunto, ¿quién se acabará llevando el gato al agua? ¿Usted qué opina? Todo parece indicar que en los próximos años las leyes de deportación en Estados Unidos seguirán siendo un tema controversial. Mientras algunos abogan por una reforma que permita a millones de inmigrantes regularizar su estatus, otros claman por políticas más estrictas para garantizar la seguridad nacional. Las comunidades de inmigrantes, como la hispana, también reclaman mayor seguridad y control fronterizo, como explicamos en este vídeo que les dejo aquí. Incluso son los que están más de acuerdo con las políticas de Trump a día de hoy, como podrá comprobar. Mientras tanto, la tensión entre estos dos enfoques creará un escenario político dinámico en el que las decisiones legislativas y judiciales acabarán por decidir definitivamente el futuro de la inmigración en los Estados Unidos. Y bueno, hasta aquí nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, la quinta competencia internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea. Admírelas y colecciónelas. Visite foto.ntdtv.com.